¿Sí? Ok. Hola, buenas tardes a todas y a todos, formadores, profesores. Gracias por conectarse en esta tarde 19 de mayo. Hoy nos convoca un taller, el primer taller del año 2026, que surgió a partir de una convocatoria que propuso la red y dentro de una selección de todas las propuestas que hubo. Se eligió el taller que lleva por nombre, a ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Crear oportunidades para aprender matemática a partir del diseño de tareas. Ese es el taller que nos convoca hoy. Y los protagonistas son Elizabeth Hernández, Jaime García, Consuelo Álvarez y Felipe Irarrázaval. Así que los vamos a dejar con ellos a cargo de esta sesión. Recuerden que el tiempo es hasta las 18:30 para que lo logremos cumplir. Así que quedamos atentos a su disposición. Hola, Y muy solo, buenas tardes. ¿Alguien iba a hablar? no, solo quería complementar que al final de tu presentación o del taller iba a haber un tiempo para preguntas o consultas. Ya, perfecto. Ah, y una cosa más, Bueno, perdón, una entonces, cosa más, para no interrumpir más. Tratemos de mantener los micrófonos en silencio para que vean que podamos escucharla a los profesores. ¿Ya? Solo sí, eso. muchas gracias. Gracias por la presentación y primero quiero agradecer a la Red de Formación Inicial Docente por la posibilidad de presentar algunos de los elementos que se van a dictar en este taller y que son parte del trabajo investigativo de los que aquí nos convocamos, pero que también nos da oportunidad de visibilizar. En ese sentido, comentarles de que este taller va a tener 6 partes, que son las que están ahí expresadas: el aula como espacio social, la diferencia entre el ejercicio, problema y tarea, equidad e inclusión en matemáticas, el ciclo de aprendizaje inclusivo y con equidad, el poder de las tareas de final abierto y diseñemos para dar oportunidades. Y aquí yo quisiera agradecer a la Universidad de los Lagos porque ha estado impulsando el desarrollo científico con iniciativas que nos desafían. En particular, en algún momento salió un proyecto que tenía por objetivo mirar la inclusión, lo cual me hizo repensar a mí y a parte del equipo porque a veces nos saca de nuestra zona de confort. Pero este llamado permite no invisibilizar lo que a veces invisibilizamos. Entonces, espero que lo puedan disfrutar. Este taller tiene como parte de un proyecto de investigación ya un poco de trabajo avanzado y aquí se van a conjuntar algunas cosas que se van a buscar que sean herramientas teórico-prácticas para la sala de clases. Es decir, le vamos a quitar toda esa parafernalia que a veces engloba la investigación y vamos a tratarlo de situar más al ejercicio del profesor. Y uno de los primeros temas que me gustaría platicar es sobre el aula como espacio social. El aula de matemáticas generalmente no se ve así, pero cuando nosotros concebimos el aula de matemáticas como este espacio social, nos permite entender que hay aspectos fundamentales que están inmiscuidos por el ser humano, como la identidad, el poder y la legitimidad. Eso a veces sé que causa conflicto, pero el reconocerlos permite de que exista reconocimiento, participación, una construcción colectiva del conocimiento, una gestión que invita a la inclusión y a la equidad y la legitimación de diversas voces. Y yo creo que esta es una de las cosas que más me gusta, porque en ese sentido, el aula de matemáticas permite acceso a la equidad y a la inclusión. Y sé que pidieron que tuviéramos los micrófonos apagados, pero pueden abrirlos si gustan o escribir y Consuelo o Jaime me van a ayudar leyendo sus observaciones. Yo tengo una pregunta para el público objetivo. ¿Qué elementos de una tarea matemática pueden facilitar o limitar la participación de distintos estudiantes? Y aquí quisiera yo situarme de que no hay respuestas buenas ni malas, van a haber experiencias de docentes y esas son muy ricas y muy interesantes, porque cuando nosotros empezamos a identificar cómo nuestro trabajo de formación puede facilitar o limitar a un estudiante, nosotros transformamos nuestra práctica. Entonces, pueden ir escribiendo, les damos un minuto y
según vayan escribiendo, Consuelo o Jaime me pueden ayudar a leer, o bien pueden abrir el micrófono y ustedes hacer una observación, si alguna vez lo han reflexionado. Por tarea puedan entender que eso, después vamos a ver las diferencias, pero se puede entender que es un ejercicio, un problema. Y ya Uno tenemos de la los respuesta. personas en el público menciona ahí en los comentarios como respuesta a la pregunta consignas contextualizadas. Mientras que Jeremy responde también que quizás el tipo de lenguaje que utilizamos según sus contextos. Bueno, entonces ya los profesores están poniendo o están manifestando algunos de los elementos que podrían facilitar o limitar esta participación. Y voy a tomar un poco el del contexto porque lo voy a situar aquí en la región de los lagos. Yo soy mexicana, me imagino que lo notaron por el acento, pero cuando llegué me causaba conflicto y aún no entiendo muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje, pero hoy que está de moda posiblemente la etnomatemática, había algunas expresiones del sur de Chile que me gustan mucho, como el metro de leña. Y yo salía, volteaba a ver para calefaccionarse cuál era el metro de leña y no identificaba dónde se va el metro. Pero saliendo de Osorno, si nos vamos a Puerto Montt, a esa medida para calefaccionarse le llaman vara. Entonces, expresiones en el lenguaje pueden facilitar o complejizar el aprendizaje de la matemática. Hay muchos libros de texto que de repente vienen problemas muy situados, en particular los de Chile, al centro, a Santiago. Pero imagínense cuál puede ser la expresión de un niño o una niña que cuando viene un problema de matemáticas que le habla del metro y él jamás se ha subido al metro. Entonces, Ujú. ese tipo de expresiones pueden obstaculizar los contextos. Consuelo, ¿me ayudas nuevamente a leer? Sí, hay otras preguntas que en realidad manejan un tema bien similar. Otras respuestas que tienen que ver con la dificultad. Hay preguntas del estilo, preguntas cerradas, limitar, instrucciones extensas, un lenguaje demasiado técnico. Por ahí menciona también la complejidad de la tarea. Y se menciona aquí que sea una tarea que pueda abordarse en pasos. Por otro lado, mencionan que si el enunciado permite la exploración y la argumentación de estrategias. Y hay un último comentario, ¿cierto?, que dice em, tareas que limitan aquellas tareas en las que el estudiante tiene un rol pasivo, ¿cierto? Facilitan aquellas tareas en las que los estudiantes pueden relacionar los conocimientos con la vida cotidiana. Entonces ahí Muchas hubo gracias. algunas tres o cuatro que se relacionaban bien como con la dificultad de la tarea. Dificultad, el contexto, el lenguaje, las palabras técnicas. Y aquí valdría hacerse una pregunta: ¿por qué es importante que nos situemos en esta idea de la tarea matemática? Hay un autor de hace muchos años, Almos, de 1980, que dice que el corazón de la matemática es la resolución de problemas. Y también se ha retomado por otros investigadores como Patricio Felmer, que habla que también el corazón de la matemática es la resolución de problemas. Y es que cuando estamos en la sala de clase de matemática, el momento primordial que el profesor tiene que cuidar es cuando uno resuelve un problema, porque ahí podemos verificar si el estudiante aprendió o no lo que estuvimos desarrollando en la clase. Entonces, la resolución del problema o la tarea es muy importante. Aquí voy a ir a la parte 2, que es diferenciar entre un ejercicio, un problema y una tarea. Generalmente lo usamos de manera eh, sin pormenorizar qué significa cada una, pero vale la pena que hagamos una pequeña distinción, porque el poder tener esto claro nos va a permitir identificar esos niveles de complejidad de los que se estaban mencionando en el chat. Entonces, en la matemática escolar existen estos tres, incluso hay algunos autores en investigación que enuncian otros, pero estos son los más conocidos: ejercicio, problema y tarea. Y lo primero es que no son equivalentes. En didáctica se suelen diferenciar por el tipo de actividad cognitiva que demandan, el nivel de apertura y la intención pedagógica. En este caso, el ejercicio va a ser rutinario, va a privilegiar la práctica y la automatización. El problema va
privilegiar la exploración y el razonamiento, y la tarea se va a referir a un diseño pedagógico completo de la experiencia matemática. Sin embargo, no es malo que a veces en la sala de matemáticas existan ejercicios o problemas porque a veces los tiempos que existen, esta tensión presente entre el currículum, los tiempos que tenemos realmente para dictar clases es complicado. Sin embargo, sí es importante que vayamos desarrollando este trabajo con tareas en la sala. Hay enfoques muy contemporáneos, como de los autores que están mencionados ahí, que hablan de que una cosa importante es que una tarea se puede transformar. Se puede transformar en un problema. Un problema, por ejemplo, puede convertirse en un ejercicio si el método ya se hizo rutinario. Un ejercicio se puede volver un problema si cambia el contexto o se abre a la validación, a la prueba, por ejemplo. Por eso hoy interesa no solo qué contenido tiene la tarea, para darle nuevamente un poco de énfasis en el trabajo de las tareas. La importancia de la tarea es el tipo de pensamiento que promueve, quién puede participar, qué formas de argumentación legitiman y qué oportunidades de aprendizaje brindan. A veces uno no es consciente que cuando uno establece o elige como profesor el tipo de problemas, ejercicios o tareas que vamos a hacer en la sala de clases, estamos asumiendo incluso una postura de qué es enseñar y aprender matemáticas. Y eso es muy importante porque nosotros tenemos el control de ese tipo de actividades que podemos desarrollar. Entonces, eh, a veces no somos conscientes, pero eso también abre ciertas posibilidades a un pensamiento, a la participación y al reconocimiento. Eh, Enseñar matemáticas no solo es enseñar contenidos o pasar contenidos como los dices, sino qué significa, quién va a participar, bajo qué condiciones y un poco lo que estaban mencionando ustedes hace un momento en el chat, qué lenguaje se usa y las siguientes palabras que aparecen aquí abajo, me imagino que van a parecer bastante raras para algunos de ustedes, pero cuando tomamos una decisión de qué problemas o qué tareas vamos a presentar, también asumimos una identidad de que lo que es enseñar, qué es la matemática. El tipo de estudiantes que dan respuesta a nuestras preguntas van a abrir una opción a la inclusión, al poder y a la legitimidad, cuando el profesor incluso dice si lo que se está respondiendo es bueno o malo. Entonces, por eso es tan importante el trabajo. Vamos a la tercera parte del taller. Este taller yo con el equipo lo pensé un poco más interactivo. Va a haber algunas partes donde ustedes van a poder estar explorando algunas cosas. Pero esta tercera parte va en la equidad e inclusión en matemáticas. Aunque parezca raro, el profesor de matemáticas también es responsable de hacerse cargo de darle voz a los estudiantes a partir de la solución de problemas. Y para iniciar, a mí me gusta mucho iniciar con contraejemplos. Este es un ejercicio tradicional que puede encontrar cualquier profesor en un libro de texto. Y dice lo siguiente: resuelvan los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando el método de sustitución. Y cuando vemos la idea es que cada vez que vayamos a la sala de clases y elijamos algo, pensemos en las siguientes preguntas que van a ir desplegándose en las diapositivas. ¿Qué tipo de pensamiento privilegia esta tarea? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera participar y Consuelo puede irme comentando el tipo de respuestas que ustedes van entregando. Este tipo de problema, ¿qué tipo de pensamiento va a privilegiar? ¿Será complejo? ¿Es rutinario? Y si no escriben Consuelo, tú puedes participar, no hay problema. Ahí están respondiendo algunas de Muy las bien. personas en el público. Si me puedes dar lectura, por favor. Bueno, las primeras cuatro respuestas, tienen relación con la ejercitación, ¿cierto? Dicen por aquí, es una ejercitación, aplicación de reglas, repetir procedimientos y rutinario. Sí, entonces es una situación rutinaria. Entonces,
no es malo. Un problema o un ejercicio que permita el desarrollo de ciertas habilidades no es malo. Lo importante es tener conciencia de qué cosas queremos desarrollar en un objetivo específico de aprendizaje, porque tal vez esto estaría contradicho en el ejercicio que queremos presentar. Pero este Ujú. ejercicio de ir reflexionando en una tarea, con las diferentes preguntas que van a ir apareciendo, es importante hacerlo para hacernos conscientes como profesores de lo que nosotros privilegiamos. Por ejemplo, Sí, hay otro comentario sí, interesante, Eli, que dice que depende del momento en el que se aborda el problema, porque si es al inicio de un tema, en ese caso no sería rutinario. claro, en efecto, el momento es importante. Y por ejemplo, una siguiente pregunta es, ¿qué estudiantes podrían sentirse cómodos aquí? También los invitamos a contestar. Por ejemplo, mm, sé que mi hija no se sentiría cómoda aquí. A ella le da aburrimiento hacer cosas muy rutinarias. Pero yo a la edad de ella me hubiera sentido muy cómoda porque me gustaba seguir reglas. Creo que ahí ya hay respuestas, Consuelo. Sí, ahora las tengo. Bueno, tenemos respuestas del estilo. Los que tienen experiencia en el tema son los que se sentirían cómodos, el estudiante que puede seguir pasos tipo receta. Otro menciona que lo que pasa es que ya se menciona un método, entonces da idea de que se enseñó la rutina previamente. Los que ya tengan noción sobre el despeje de ecuaciones, los que tengan un dominio algebraico importante. Y Muchas em, aunque sea de una variable, ¿cierto? Y los estudiantes que les gusta seguir reglas y que ya tienen mecanizados ciertos procesos. Muchas gracias, profesores. Les Voy a digo, no hay aprovechar igual de respuestas. darle ahí el paso a Jaime para que Jaime también me dé Sí. los comentarios. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué formas de participación quedan fuera? Pensando en esos estudiantes que respondieron, con esas observaciones que ustedes pusieron en el chat, ¿qué tipo de estudiantes quedarían fuera? Voy a seguir con la relatoría. Yo era muy cuadradita y obedecía al profesor, pero mi hija es alma libre y es artista, a ella le gusta debatir y platicar. Entonces yo sé que él hubiera respondido en su momento y hubiera participado. Pero sé que, por ejemplo, personalidades como las de mi hija quedarían fuera. Creo que ya hay respuesta. No sé si Jaime me quiere apoyar ahí. Tenemos un comentario. Menciona Marcela que los de pensamiento divergente. Por ejemplo. Sí, entonces hay una situación de que cuando elegimos algunos tipos de problemas, a veces podemos dejar fuera a otros estudiantes porque sus propias habilidades eh, no están adaptadas para ese tipo de problemas. Y ahí alejamos a este proceso de inclusión. Creo que hay otra respuesta, Jaime. Es en el mismo sentido, sino que ya aclara que serían estudiantes quienes necesiten otras formas de representación, por ejemplo, pictórica o concreta, para poder abordar ese tipo de actividades, ¿no? De problemas. Gracias. Sí, a mí puedo hacer un pequeño aporte. Sí. Em, Solo como experiencia, conversaba hace muy poco con un arquitecto. Me contaba que en uno de sus años de universidad, profesor de matemática, llegó después de que varios de los estudiantes en el curso de arquitectura reprobaron varias veces, ¿cierto?, la asignatura de matemática. Y este profesor, que era nuevo, que venía como a ver por qué no estaban aprendiendo, identificó rápidamente que, como era arquitectura, la mejor forma de enseñar sistemas de ecuaciones y resolución era todo gráfico. Y todo lo anterior, todos los años anteriores, se estuvo enseñando todo muy algebraico, entonces al grupo de arquitectos les costaba en general mucho más que ocupando los métodos gráficos. Entonces, pensando aquí a propósito de que también un ejemplo de esto, de la forma que tienen las personas, ¿cierto?, de entender o de abstraer una situación. Muchas gracias, Consuelo. Y por ejemplo, está la siguiente pregunta. ¿Existen espacios para argumentar, explorar o proponer estrategias propias? Y
claramente el tipo de problema no nos permite que existan esos espacios. Y, por ejemplo, esta pregunta me gusta mucho porque una de las habilidades que se procura promover de acuerdo a las bases curriculares en matemáticas tiene que ver con comunicar y argumentar. Y muchas veces cuando uno va y hace observación de la práctica docente de estos profesores en formación, se da cuenta que tampoco lo promueven. Es difícil que los estudiantes dialoguen. Entonces, por ejemplo, este tipo de problemas no promueve esto. Y entonces una pregunta que no va a tener respuesta en este momento, pero sí ojalá se la puedan llevar y reflexionarla es, ¿qué significa hacer matemática en esta actividad? Y esta pregunta la podríamos responder, pero la idea es que cuando nosotros proponemos eh, problemas, ejercicios o tareas, estamos proponiéndole al estudiante o le estamos haciendo visible lo que para nosotros significa hacer matemáticas o en qué consiste su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros despleguemos la mayor cantidad de tipos de ejercicios, de cambios de representación, para que ellos vean esa matemática que es muy rica y la que nosotros vemos y por eso nos dedicamos a esto. Y un poco en resumen, el diseño de tareas, cada vez que nosotros incluso las elegimos, aunque no las diseñemos o las rediseñemos, es una decisión didáctica que tomamos como profesores y que puede producir oportunidades o restricciones al aprendizaje. Y esa es una impronta que nos tiene que quedar muy claro porque esa es una responsabilidad que sí tenemos nosotros como docentes. Entonces, a continuación lo que yo voy a presentar, que es el ciclo de aprendizaje inclusivo y equidad. Y entonces, aquí hay una imagen que en la mañana que todavía revisábamos con Jaime la diapositiva, me decía que con ayuda de la IA, y yo tengo que dar gracias a la IA porque hoy pude hacer una diapositiva que tenía con más niños e imágenes, y porque permite identificar algunas cosas que nos pasan en la sala de clases. En la sala de clases, ojalá siempre hubiera momentos donde los estudiantes pudieran discutir sus respuestas, pero además nosotros pudiéramos identificar que aún con errores, el que ellos hagan una propuesta, una estrategia, tiene ese momento que permite que ellos se vean como parte de una comunidad, que es esta idea de proponer diseño de actividades que tengan una idea inclusiva y con equidad. Y en función a eso, esta parte vamos a dialogar sobre esta pregunta, ¿cómo generar inclusión y equidad en la clase de matemáticas? En este caso, una tarea matemática inclusiva no solo permite que el estudiantado entre en la actividad, también crea condiciones para que participe, produzca ideas matemáticas y sea reconocido en sus formas de razonar. Y esto es muy importante porque a veces los estudiantes en la misma sala de clases invalidan a sus compañeros porque para ellos alguien que aprende matemáticas es el que es rápido con los números, el que es seco, el que da las respuestas del profesor, y sin querer ellos empiezan a invalidar a aquel que tiene otras formas de mirar o acercarse a la solución de problemas. Y aquí vienen una serie de ideas clave, porque lo que estamos presentando tiene que ver con inclusión y equidad. Entonces, de manera resumida, la inclusión consiste en generar esas condiciones para que todos y todas puedan participar en la actividad matemática, considerando las distintas trayectorias, ritmos, lenguajes y formas de representación. Y lo que a mí me gusta mucho de la equidad es que ofrece apoyos diferenciados para que las diferencias no se transformen en barreras de aprendizaje. Y aquí me voy a detener un poco en la equidad, porque cuando uno piensa en diferencias, muchas veces pensamos nada más en el niño o niña que tiene necesidades educativas especiales, pero también puede ser aquel que tiene otra forma de pensar. Y voy a volverme a ir al ejercicio de mi hija. Mi hija que es todo artista y que le gusta pintar. Sus formas de reflexionar son distintas, pero cuando se organiza una tarea o un diseño que permite que con todas esas diferencias, ritmos y formas de pensar trabajen de manera con los estudiantes de forma par y se les da oído a sus propuestas, nosotros nos acercamos a una idea de equidad.
También otra cosa importante es que hay una participación matemática. A veces participación consiste para nosotros solamente en levantar la mano o que alguien dé una opinión, pero puede ser intervenir, explicar, representar, discutir, justificar, escuchar y contribuir con ideas. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, esta definición más amplia, nosotros como profesores podemos darle oportunidad de validar otras voces, como les decía al inicio, y también nos brinda acceso al conocimiento, es la posibilidad real de comprender y usar y transformar las ideas matemáticas. Perdón, es que cuando uso ya ahí, cuando uso de este ratón para señalizar se me bloquea un poco el teclado. Y entonces aquí hay como una pregunta, ¿no? ¿Qué características deberían de poseer una tarea que promueva la inclusión y equidad en la sala de matemáticas o en la clase de matemáticas? Y entonces aquí lo que vamos a presentar con el equipo es una propuesta de una articulación de algunos referentes teóricos, pero en general nosotros a esto le llamamos un ciclo de una matemática inclusiva que consiste en 4 pasos. El primer paso es el acceso, el segundo la participación, el tercero la producción y la cuarta la validación. ¿En qué consiste el acceso? El acceso es que nosotros como profesores seamos conscientes si se puede comprender la situación o el contexto en donde estamos situando la problemática. Por ejemplo, que tengamos un lenguaje claro, un contexto significativo y múltiples representaciones. En la participación, como elementos mínimos, como participación, pueden intervenir los estudiantes de distintas maneras, es decir, pueden apoyar con una participación matemática, pueden representarlo. Por ejemplo, ahí está hablar y escuchar, preguntar y opinar, hacer trabajar en grupos diversos. Está el momento de la reproducción donde como profesor deberíamos de preguntarnos, ¿la tarea que estoy diseñando puede generar estrategias, representaciones o argumentos? Y por ejemplo, como elementos mínimos, los que están acá abajo, crear estrategias propias, usar diferentes representaciones, argumentar y justificar. Y finalmente, el último y cuarto paso de este ciclo es las ideas de mis estudiantes son escuchadas, discutidas y reconocidas como matemáticas y como elementos que se tendrían que ver es escuchar y valorar las ideas, reconocer los aportes diversos y construir conocimiento juntos. Esta idea de validación me recuerda mucho y me gusta mucho porque se parece mucho a un marco de educación matemática que tiene que ver con la etnomatemática, donde se hace reconocimiento a la matemática de los pueblos originarios. Entonces, por ejemplo, situándole nuevamente en el contexto de Osorno y en lo que dialogaba yo del metro de leña, el estudiante que quiera hablar de volumen o de alguna situación de medida, en esta sala de matemáticas con este modelo, estas ideas son escuchadas y son reconocidas como matemática. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos buscando es de que todas las personas puedan pensar, participar, producir y ser reconocidas. Esta imagen que está aquí ya empieza a tratar de conjuntar un poco lo que se ha expuesto antes. Si se dan cuenta, aquí están este ciclo de acceso, participación, colaboración y validación. La idea es que los estudiantes se den apoyo entre todos y a partir de eso, de las cosas que más se resaltan en esta idea del aula inclusiva es que se pueda ver que la diversidad enriquece, que se da aceptación a distintas formas de pensar. Hay una misma meta en un objetivo matemático, un objeto matemático a aprender. Hay apoyo oportuno y autonomía y todos podemos tener éxito. A veces con las diferencias, según las complejidades incluso que tenga el estudiante, puede ser cognitivas, pero la idea es que aun cuando hagamos ajustes para aquellos niños que necesiten ciertas necesidades, cuando se ponga en diálogo la tarea matemática pueda tener todos estos elementos. Esa es como una de las propuestas. Y nuevamente llegando o regresando un poco a algún tema que habíamos mencionado al inicio, es que
cuando nosotros generamos o diseñamos tareas, estas pueden generar restricciones, porque puede limitar los caminos para aprender o puede generar oportunidades, porque un buen diseño ofrece múltiples caminos para aprender. Y ya vamos a ir al momento crucial porque nosotros traemos diseñada una pequeña actividad con el propósito de que este taller no se quede solamente en una disertación de un solo ponente, sino que pueda servir para la transformación en la sala. Entonces, aquí esta quinta parte es tareas que puedan brindar oportunidades. Y por ahí en el chat, en algún momento ya hablaron de lo que eran las tareas de final cerrado y final abierto. Entonces, en este modelo, que venimos mostrando, también se le van a incorporar estas. Las tareas de final cerrado son un poco como aquella que se discutió hace un momento, y las que vamos a tratar de privilegiar y que se van a ir disertando poco a poco tienen que ver con las tareas de final abierto. Entonces, una tarea de final abierto es una actividad matemática diseñada de manera que permite múltiples respuestas, estrategias, representaciones o formas de justificación, promoviendo que el estudiante tome decisiones y produzca significado matemático. Mientras la tarea cerrada no conduce necesariamente un único procedimiento, una única respuesta, ni una única forma válida de resolver. Hay ciertas ventajas en las tareas de final abierto. Su apertura puede estar en el resultado, en el método, en la representación o en la argumentación, puede ser una o varias. Y tiene características principales que admite diversidad de estrategias, favorece la exploración y la creatividad matemática, exige justificar y argumentar, permite distintos niveles de profundidad, amplía las posibilidades de participación y suele sostener mayor demanda cognitiva. Pero una tarea de final abierto va a poner ciertas tensiones. Aquí hay un ejemplo con una imagen de una tarea de final cerrado y una tarea de final abierto. Entonces, una tarea de final cerrado o cerrada tiene un único camino o única respuesta. Aquí hay un ejemplo, lo pueden leer. Y acá está, por ejemplo, la de final abierto. Pero yo quiero hablar un poco de la tensión que produce en el profesor. Del final cerrado hay un beneficio para el profesor. El profesor sabe cuál es la respuesta, tiene el control para cuando va a dar la retroalimentación. Entonces es más fácil para nuestra gestión. Sin embargo, la tarea de final abierto pone mucha complejidad en el profesor, porque va a haber tantas posibles respuestas que el profesor tiene que estar muy atento para ver o guiar el aprendizaje, para ver si son correctas y guiar el aprendizaje. Y también implica que cuando planifique le va a exigir mayor demanda a él, porque va a tener que pensar en las posibles respuestas, en los posibles obstáculos y adelantarse a ellos. Pero como se decía en las diapositivas anteriores, hay ciertas ventajas. Por ejemplo, hay diferentes caminos y permite que se enriquezca la comprensión matemática y genere mayor significado. Aquí hay un ejemplo de un análisis de una tarea de final abierto y una de final cerrado, que es exactamente la misma tarea. Esta en negro es la de final cerrado y esta es su rediseño. En la primera vean que dice calcula el área de un rectángulo de base 6 y altura 4. Entonces aquí se puede aplicar la fórmula. Hay una única solución, una única forma de representación y el objetivo de la actividad va a ser determinar el área del rectángulo. Sin embargo, si nosotros la rediseñamos con estos mismos datos, podríamos poner lo siguiente. Diseñe distintos rectángulos que tenga un área de 24 unidades cuadradas y explique qué relaciones observa. Entonces, los estudiantes podrían dibujarlos, representarlos aritméticamente y tendríamos múltiples soluciones, múltiples formas de representación y el objetivo de la actividad va a cambiar. En uno era determinar, que era calcular nada más, y en esta va a ser explorar las relaciones entre las medidas de los lados y la conservación del área de un rectángulo. Entonces, el nivel de complejidad que tiene la tarea rediseñada es mayor. Entonces aquí está algunas de las cosas que va a permitir. Por ejemplo, va a permitir múltiples estrategias porque va a tener distintos caminos de solución.
y va a permitir que se muestren esas diversidades de formas de pensar que tienen nuestros estudiantes en la sala. Permite diversas formas de representación y eso le va a permitir establecer conexiones entre distintas ideas. Hay espacios de argumentación, entonces va a poder permitir que los estudiantes expliquen, justifiquen, discutan, pero eso también favorece a la participación y al pensamiento crítico. Se pueden generar experiencias cercanas porque pueden ser significativas. Por ejemplo, podríamos sacar de algunos contextos que no son propios de nuestros estudiantes los problemas y llevarlos a ellos. Por ejemplo, les decía que tenía que ver con un problema que vi en un libro de matemáticas del metro de Santiago de Chile. Entonces se puede llevar a un contexto que sea cercano a ellos. Y eso le puede dar sentido y motivación. Hay distintas formas de entrada, es decir, distintos niveles en los que el estudiante puede comenzar la tarea, incluso que pueden alcanzar, y eso puede hacer diferencias incluso con los niños que necesitan atención por necesidades educativas especiales, brindando acceso y equidad. Y aquí un elemento muy importante, este tipo de tareas de final abierto van a permitir que el error no sea visto como esta situación dicotómica que generalmente trabajamos de acierto o error, sino que va a permitir que el error pueda ser aprovechado por el docente como una oportunidad de aprendizaje. El profesor puede regresar y mostrar el error y pedirles identificar dónde se equivocó el compañero, explicar por qué se equivocó, proponerles a ellos que ellos le expliquen a su compañero dónde se equivocó, cuál sería otra estrategia de abordarlo. Entonces podría permitir el diálogo. Una de las cosas que nos tiene que quedar claro, porque a veces cuando me ha tocado participar con profesores y que trabajan con profesores de educación diferencial, ellos a veces tienden a sentir que cuando hay niños con necesidades educativas especiales en su sala de clases, eh, bajan el nivel al verbo de la actividad y creen que se está haciendo una tarea más fácil. Y la idea de una tarea inclusiva y con equidad no consiste en hacerla más fácil, sino en ofrecer formas legítimas de participación en ella. Entonces, cada quien con sus capacidades va a poder ir avanzando según el nivel en el que se encuentre, pero va a permitir una cosa que es muy importante. La meta de ir diseñando en este sentido es que vamos a tener una participación con sentido y con voz de pertenencia. Y porque la sala de clases es para todos y todas. Entonces, este es uno de los elementos más importantes que se deberían de promover. Voy a seguir avanzando, pero creo que tenemos un mensaje. Consuelo, ¿me lo puedes leer? No, realmente, o sea, por alguna razón Jairo ahí compartió Jairo Quilodan, pero no es un comentario de la actividad. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, ya para ir cerrando, cerrando porque esta es la actividad que es un poquito práctica y la idea es diseñemos para dar oportunidades. Entonces, yo traje aquí una actividad colectiva de análisis, comentarles de que la actividad va a estar como en dos momentos. Primero vamos a estar todos y todas aquí dialogando un poco sobre las debilidades que tenemos en los libros de texto y que se vale que como profesores de matemáticas les hagamos observaciones, pudiéramos hacerles críticas, pero también es importante que una vez que les hagamos críticas tengamos la capacidad de hacer propuestas de mejora para rediseñar o llevarlas a la sala de clases. Este es un libro de primero medio del 2021, ahí está la página de donde se sacó la actividad y esta es una actividad. Entonces, les voy a dar un minuto para leerla, para que la vean, y ahora van a ir apareciendo algunas observaciones o preguntas para que pudiéramos irlas discutiendo. Posterior a ello, mientras van leyendo, yo les voy a hacer llegar por este mismo medio, por el Zoom, la actividad que tenemos diseñada para ustedes para que la puedan discutir, y vamos a tratar de llevarlos a grupos si pudiera ser posible, para que discutan y reflexionemos. Más adelante voy a platicar las características que tiene el taller para que nosotros pudiéramos ir desarrollándolas.
Bueno, entonces si se dan cuenta, dice analiza el siguiente gráfico y luego responde y viene el inciso A, en qué puntos de la recta corta o interseca a los ejes X e Y, cuál es la ecuación de la recta que se asocia con esta recta, determina 6 pares ordenados que pertenezcan a la recta y cuántas soluciones tiene la ecuación. Entonces vienen una serie de preguntas para que las reflexionemos. Igual, si gustan, pueden prender su micrófono o Jaime o Consuelo me irán leyendo su respuesta. Entonces, las preguntas son, ¿qué potencialidades tiene esta actividad? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Y quién podría quedar excluido? ¿Qué tipo de razonamiento favorece? Entonces, si quieren, puede ser pregunta 1, pregunta 2, la que ustedes quieran responder y ahora vamos leyendo sus respuestas. Por aquí comentan en la 3 que podrían quedar excluidos estudiantes con problemas de motricidad fina. Por ejemplo, muchas gracias. Les digo, aquí no hay respuestas malas ni buenas, simplemente va a haber experiencias de lo que nos ha pasado cuando estamos en la sala de clases y aplicamos cosas de este estilo. Sí, a mí igual me gustaría comentar ahí a propósito de la motricidad fina, el- lo, lo, eh, lo complejo que puede ser para algunos estudiantes trabajar con gráficos pequeños. Comparto ahí un poco esa experiencia. Sí, yo recuerdo una anécdota cuando era estudiante que el profesor hacía una burla de que había puntos gordos, de que como no nos Claro. quedaba bien, hacía un punto más gordo para que calzara la gráfica, como para darnos a entender que realmente ese punto pertenecía a la recta. Sí, hay otros comentarios. Se menciona ahí también que creo que falta un poco del contexto igual para conocer, ¿cierto? En qué contexto se estaría dando esta actividad. Por otro lado, mencionan que la lectura del gráfico podría favorecer la práctica del cambio de registro, es decir, que estén las preguntas acompañadas del gráfico, ¿cierto? Em, También mencionan que en principio el ítem D, cuántas soluciones tiene la ecuación, está mal formulado matemáticamente. Es la primer curaduría que hay que hacerle a una actividad. Y leer el gráfico es bueno para fortalecer la argumentación. También mencionan que depende del inciso. Algunos favorecen a aquellos estudiantes que tienen razonamiento visual. Muchas Entonces gracias. pareciera Creo ser que que hay como Carlos, distintas perspectivas dependiendo del inciso. muchas gracias. Carlos está levantando la mano. Puede participar, Carlos. Sí. Yo creo que para evaluar las potencialidades y limitaciones de la tarea hay que pensar en qué momento y con qué propósito se la utiliza. Esta es una actividad típica para mí de evaluación de contenido. La pudiera poner en una prueba en algún momento de la cursada y me dejaría ver qué sabe el estudiante tema por tema de lo que se habría abordado. Desde ahí podría mirar potencialidades y limitaciones. Pero si lo pensamos en términos de un desarrollo de actividad matemática, está muy limitado porque es como unidireccional. Va específicamente a pedir respuestas y son únicas. Entonces, posibilidades de explorar mínimas, salvo las, digamos, naturales que pudiera tener la decisión o la autonomía, la forma de trabajo que cada estudiante pudiera preferir. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, miren, entonces, ¿qué cosas de las que han mencionado favorece? Por ejemplo, el cambio de registro, está el gráfico. En algunas de las cosas que están, por ejemplo, presentando o las preguntas, puede favorecer el gebraico, el numérico, el geométrico. Permite introducir algunos conceptos de la función lineal como pendiente, interceptos, ecuación de la recta. Promueve la lectura, por ejemplo, de la gráfica cartesiana. Entonces hay ciertas potencialidades, pero como decía Carlos, en efecto tendríamos que ubicarla en un momento en específico, obvio por los tiempos del taller yo no fui tan prolija en eso, pero también hay bastantes limitaciones, por ejemplo, es guiada, está cerrada, las preguntas nos dicen exactamente lo que uno tiene que hacer,
existe poca toma de decisiones por parte del estudiantado. Entonces, hay ciertas limitaciones que tiene, que podríamos ver como profesores. Si Entonces, puedo sí, agregar algo cortito, y le doy el paso a Cintia. Creo que también a propósito de la evaluación que mencionaba Carlos, este tipo de actividades, como son de pregunta cerrada, no entrega tanta información realmente al profesor que está evaluando porque, o sea, porque si el estudiante se aprendió de forma rutinaria o de memoria que las intersecciones son solo los puntos, ¿cierto?, donde están, pero hay una carencia de significado en esa interpretación, ¿cierto? Em, Puede ser que los estudiantes en este análisis de ecuaciones, ¿cierto? Análisis gráfico, eh, la rutina, sepan cómo responder estas preguntas sin tener un significado, un aprendizaje más profundo em, sobre el objeto en general. Entonces, igual creo que es interesante pensar sobre si la tarea, qué tipo de información nos entrega a nosotros como profesores para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. muchas gracias, Consuelo. Y Cintia tiene la Sí, mano levantada, por favor. sí, sí, Cintia. Y se me complicaba escribir lo que quería decir. Yo pensé en principio, el analiza que está al principio, justamente. Depende cómo uno lo use. Una cosa sería que yo sola, como estudiante, me encuentre con esto en el libro porque me mandaron a hacerlo, o algo así, pero el analiza y luego responde a nosotros como profesores nos permite hacer algo previo antes de poder responder estas preguntas. Entonces pueden por ahí surgir cosas que me den la oportunidad de decir, bueno, ¿qué significa que la recta corte o intersecte en ciertos lugares? ¿Qué es, qué tipo de ecuaciones yo conozco y que están asociadas a las rectas u otro tipo de gráficos? ¿Cuáles son puntos que están sobre esa recta? ¿Qué significa que un punto pertenezca o no? Que sea solución o no de algo. Creo que está partido y cuando vienen en los libros, uno no pone el acento en que dice analiza primero, o sea, exploremos primero y después respondamos. Como exploremos y luego organicemos esa información en pasitos. Yo la partí así cuando vi el analiza, porque lo pusiste en negrita o estaba en Y negrita, está negrita. pero eso fue lo que a mí eh, creo que depende cómo lo usamos, todo esto Sí, de... muchas gracias, Cintia, porque tiene que ver mucho con esta como conclusión que yo quería ponerles y está en función a lo que está diciendo Cintia, la potencialidad de una actividad no es la actividad en sí misma, sino el potencial inclusivo va a depender de gran medida de cómo el profesor, el docente amplía ese espacio de discusión, validación y construcción del significado. Aquí, un agente que va a tomar un rol importante es el profesor, él es el que va a potencializar. El que, por ejemplo, lo que decía Cintia, el que va a hacer énfasis en analiza o va a disponer la sala de clases para que el estudiante tenga ese espacio y no sea autónomo en el libro. Es decir, la actividad puede estar muy bien diseñada, pero aquí hay una cosa en la gestión del profesor que es muy importante. Y muchas gracias porque te adelantaste un poco, pero quedó mucho más claro la propuesta. Bueno, entonces, ahora sí vamos a llegar a la parte del taller. El taller tiene, miren, lo hicimos bastante corto, son 4 páginas, pero son 4 páginas muy cortas porque en la primera viene un poco el resumen de lo que hemos dicho en las diapositivas. Esta primera actividad grupal es un poco lo que han discutido ya aquí y en la página 3 y 4 viene esta propuesta como de rediseño, porque este análisis de las debilidades, dificultades que tiene ha quedado en esta segunda página. Entonces lo que voy a hacer es subirla para que ustedes lo puedan descargar y ver en sus propios computadores y posterior a eso les vamos a dar un par de minutos para leerla y voy a ver el tiempo para ver si nos da tiempo para gestionar la actividad como la teníamos planificada, pero creo que podría ser. Entonces, tiene tiempo que no uso esto después de pandemia. Consuelo, ¿me puedes ayudar a subir el documento? Sí, sí puedo. Em, lo busco. Sí, porque por alguna extraña razón no encuentro el cosito.
perdonen, se me olvidó. Después de que regresamos a presencialidad, si bien me gusta usar los recursos tecnológicos, me gusta bastante estar con los estudiantes, así que bueno, entonces comentarles de que les decía, hay 4 páginas. En las primeras dos, la primera tiene que ver con el resumen de lo que hemos platicado, así como manera muy resumida de lo más importante de lo que se ha visto en las diapositivas. La segunda página, que es la que está aquí expresa, tiene que ver con un poco este análisis que ya se hizo. Y la tercera y cuarta tiene que ver con mirar para hacer el rediseño. Entonces, la idea, una vez que Consuelo logre adjuntar eso, ¿lo pudiste adjuntar, Consuelito? Estoy en eso, que lo estaba descargando en mi... Ah, ya, perdón. Ya voy, ya voy, ya voy. Entonces, una vez que lo tengan, daremos un par de minutos a que lo puedan leer y ver si nos podemos separar en al menos unos 3 o 4 grupos para que los discutamos en alrededor de unos máximo unos 10 minutos y regresemos para ir dando cierre al taller. Estoy también navegando en el Zoom para subir, pero creo que lo tengo. No sé si somos dos, yo igual hace tiempo no ocupo Zoom, así que voy a estar aquí, estoy avanzando, pero si Jaime ya se lo supiera también, podría ayudarnos también. A ver, yo me pruebo, espérenme, a ver si no yo lo trato de subir. Es que es cuando están en los mensajes, chicos. Lo que pasa es que no me quería mover de aquí. Le adjuntan ustedes. Y ahí Agregué Jaime lo solucionó en compartiendo Sí, OneDrive. ah, la ya. carpeta. Sí, en eso mismo estaba pensando. Ya, muchas gracias. Entonces ustedes me dicen si ya ya sé que pongan una manita, un icono por Está, ahí. si podemos ver el documento. ¿Sí? Sí, Ya, muchas gracias. Y les iba a consultar a los del equipo de Refit que si nos pueden dividir en unos 3 o 4 grupos, por favor. sí. No hay problema, yo lo hago. Muchas gracias. Porque les digo, ya tiene mucho tiempo que no lo uso, entonces me cuesta trabajo. ¿Qué pasó? Está silenciada, Elizabeth. Me dicen si ya se reincorporaron todos y ya para ir dando cierre. Ah, Sí, cierto. nosotros nos devolvimos, pero fue muy cortito el tiempo Sí. Sí, yo para sabía que no iba a avanzar. dar tiempo. No, No no, y yo quedo alcanzamos. muy agradecida por todos los que pudieron participar en esa actividad, porque siempre escuchar a los profesores que están al frente de grupo siempre es rico para retroalimentar, surgieron muchas ideas y sé que no nos va a dar tiempo de terminar de debatir el taller. Yo espero que se lleven el material y les pueda servir en su formación. Y yo voy a ir cerrando porque hay una ronda de preguntas. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de discutir el taller que hubiera sido lo muy rico que hubiéramos podido tener esta actividad en particular, pero yo agradezco el buen ánimo para que discutieran, ¿vale? Yo creo que es uno de los elementos más importantes. Y yo voy a ir dando cierre para que después ahora sí venga la ronda de preguntas. Hay una serie de elementos particulares que están en el taller y que yo quisiera hacer síntesis como de qué es lo que nos vamos a llevar, ¿no? Estar conscientes que el diseño de tareas es una decisión pedagógica. Cada tarea comunica qué es aprender matemáticas y quién puede hacerlo. Entonces, recuerden de que cuando nosotros tomamos esta decisión de qué incorporamos en la clase, nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacerles entender a nuestros estudiantes, qué es aprender matemáticas y,
Y porque a veces cuando decidimos mal, existen ese tipo de preguntas donde los estudiantes dicen, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? O sea, siempre andan como demeritando porque no logramos conectarla. La inclusión no va a significar jamás simplificar la matemática, sino lo que nos tenemos que llevar, y que a veces sé que cuesta trabajo, a mí me costó trabajo entenderlo, es que permite ampliar las formas que se legitimiza la participación, la forma de representación y de argumentar de los estudiantes. Le vamos a dar voz a esos otros que tal vez no están en el estándar de lo que nosotros consideramos que es lo exactamente correcto. Y cuando nosotros diseñamos o rediseñamos, generalmente por el tiempo, siempre lo más fácil va a ser rediseñar, tomar alguno. Yo sé que no siempre se puede hacer en la sala de clases y hay momentos en que necesitamos hacer cosas que son rutinarias, ejercicios, pero rediseñar implica que nosotros reflexionemos sobre nuestros problemas que proponemos, al menos en 3 momentos. ¿A quiénes puede acceder a esta tarea? ¿Cómo pueden participar con esta tarea o este ejercicio? ¿Y qué formas de pensar voy a valorar? ¿No? ¿Voy a valorar solamente a aquel que respondió de manera correcta o voy a valorar a aquel que reflexionó y aunque se equivocó, dio un acercamiento, una estrategia? Entonces, eso incluso le va a quitar esa estructura a la forma de las respuestas que estamos esperando, que sean perfectas. Sé que esta última pregunta es muy complicada cuando nosotros somos profesores frente a grupo, que estamos evaluados por un montón de pruebas, que necesitamos que los estudiantes accedan con cierta prueba a cierta universidad. Sé que es muy complejo, sin embargo, si pensemos en esos momentos de evaluación donde hay una evaluación que va a estar enfocada a una prueba en específico, pero también tenemos otras que son evaluaciones formativas y ahí podemos darle un buen espacio a esas formas de pensar. Y recordar que diseñar con equidad es abrir oportunidades para aprender y dar voz y participación a esos otros. Y bueno, ya un poco como resumen, cuando nosotros diseñamos o elegimos un problema en la sala de clases, esta no es una decisión neutra, esa va a tomar una postura que nosotros como profesores asumimos de lo que es enseñar matemáticas, y eso va a permitir que algunos se integren o que algunos estudiantes pierdan oportunidades. Entonces, esto es alguna de las ideas que traíamos como equipo para presentarles, y ahora sí voy a dejar el espacio para... para preguntas, discusión, retroalimentación, o si ustedes quieren decir algo de lo que experimentaron cuando nos fuimos a los grupos. Y aquí yo dejo los correos de los que participamos aquí, por si tienen ustedes intenciones, quieren profundizar más o quieren en algún momento llevar o validar este rediseño que hicieron, y nosotros con mucho gusto vamos a atenderlos. Muchas gracias. Ahora sí le dejo al equipo de Refit si quieren ir a la área de preguntas, lo que me decían al inicio de que se iba a abrir un espacio de preguntas. Perfecto. Vamos a ir haciendo preguntas. Por favor, déjenla en el chat o pueden levantar la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta para partir? Porque yo tengo la mía. ¿Alguien quiere, ¿Alguien quiere comenzar por casualidad? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Marcela, ¿estás viendo el chat por casualidad? ¿No? Sí, estoy aquí atenta al chat. Ok. Todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, voy a partir yo, en este caso Elizabeth, Consuelo, Jaime y Felipe. Mi pregunta es la siguiente. O sea, tengo varias, pero bueno, voy a hacer una o dos según la cantidad de preguntas que haya. Dice, en el rediseño de tareas, ¿qué dimensión consideran más difícil de transformar? Digamos, el acceso, la participación, la producción o la validación dentro de las cosas que ustedes mencionaron y por qué. En este diseño, Sí, mm, mira, pensando en este rediseño de la participación, creo que cada quien puede dar su observación en función a su experiencia cuando uno va y trata de accionar esto para el público para el cual fue diseñado. A veces, para mi gusto, el más complejo es la participación, el que se pueda dar esos momentos de discusión genuina,
¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes lo que hacen, incluso como profesores, hay un par que solo participa o trabaja y los otros quedan aislados. Ese es uno de los momentos más complicados que para mi gusto hay. Y el otro es que lamentablemente por la forma en que se nos ha formado académicamente, el momento de producción también termina siendo un elemento complejo. ¿En qué sentido? La producción es ese momento donde los estudiantes producen ideas propias o aplican esos procedimientos. Y a veces el estudiante eh, no cree que lo que está haciendo es correcto, aunque ya sean adultos. ¿Y a qué voy con esto? Ahí, cuando son niños, voy a poner un ejemplo de los niños. Los niños cuando son muy pequeños van con el profesor y le dicen, estoy bien. Pero cuando somos adultos nos empieza a dar incluso vergüenza, garabateamos por algún sitio, borramos, aunque nos digan ahí la instrucción es no borre. Y el momento de producción, por eso para mí es uno de los más complicados. Esos dos. En el sentido de la experiencia que tengo. No sé si el equipo quiera platicar algo. Ah, Consuelo. Sí, yo también estaba pensando en el aspecto de la producción, pensando harto igual en la enseñanza escolar, ¿cierto? Principalmente porque los estudiantes no están acostumbrados a validar, ¿cierto?, los argumentos que ellos mismos crean y nunca o rara vez están seguros o tienen formas de comprobar o de sentirse seguros de lo que ellos están haciendo o comprobando. Entonces, esto está enmarcado en una cultura escolar en la que por lo general la respuesta siempre la tiene el profesor, ¿cierto? O la calculadora en matemática, como que los ejercicios más rutinarios se comprueban con calculadora o si el profesor dice si está bien o está mal. Entonces, creo que el aspecto de producción es complejo porque rema un poco en contra de lo que ya está establecido culturalmente y es que es el profesor el único que valida si esta forma o no es correcta o no. Entonces creo que para apaciguar, ¿cierto?, esta dificultad en la producción habría que acompañar las clases de forma progresiva con enseñarles a los estudiantes formas de validar o de comprobar sus procedimientos, sus formas de razonar, ¿cierto? Y por suerte en matemática tenemos hartas formas de comprobar ciertas conclusiones a las que los estudiantes llegan. Sin embargo, eso no es algo que los estudiantes estén acostumbrados a hacer. Insisto, por esta cultura más escolar de que quien revisa y quien termina por decir si es correcto o no es el profesor. Em, entonces, el aspecto de la producción es lo más complejo y va de ladito entonces la parte de la validación que los estudiantes. En mi experiencia, trabajar con la participación, ¿cierto? Y con el acceso es complejo, pero se puede ir haciendo de forma progresiva en un aula sin, sin tener tanta barrera, esta cultura que es más escolar. Si uno trabaja de forma sistemática en un curso, ¿cierto? Creo que se puede lograr esta participación y acceso, pero la parte de la producción es un poco más compleja porque se asocia con las otras asignaturas también, con la forma general de entender cuando algo es correcto o no. Perfecto. Muchas gracias, Yo Consuelo. ahí quisiera acotar un pedacito antes de que participe Marcela. Estaba pensando en lo que contestaba esta Consuelo y me vino a la mente un episodio de hace muy poquito con mis estudiantes de pedagogía, precisamente con un taller similar, no tan extenso, con tantos elementos, pero hoy, por ejemplo, a la producción también se le asuma fenómenos, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Entonces, esa producción y producir estas ideas propias, eh, por ejemplo, se complejiza porque lo que decía Consuelo, que es esa forma de validación, hoy, por ejemplo, la IA, incluso para resolver problemas, el chiquillo le mete la fotito, la IA les da una respuesta y ellos lo creen de manera tácita. Y esa producción se refiere a que les di un taller para el diseño de tareas, les digo, no con tantos elementos, y los chicos lo que hicieron fue subirlo a la IA, pero no revisaron, por ejemplo, los elementos matemáticos y había errores matemáticos graves. Entonces, esa es una situación incluso que hoy complejiza estas formas auténticas de producir ideas propias, ¿no? Ahora sí, Cintia por ahí creo, o Marcela querían participar.
Marcela estaba levantando la manito. Marcela. Sí, es que yo quería un poco lo que decía Consuelo, esto de finalmente la cultura de la clase de matemática que tenemos. Entonces, realmente, ¿cómo ustedes sienten o cómo ustedes ven esta idea de que cómo los profesores, los docentes, realmente pueden sostener esta enseñanza inclusiva, estas tareas matemáticas inclusivas de alta demanda y sobre todo mantener la alta demanda? Considerando este contexto cultural muy tradicional del profesor validador, también donde se exige mucho rendimiento estandarizado, entonces, ¿cómo de alguna manera hacemos conversar esta idea de las tareas más inclusivas con estas prácticas más tradicionales? Yo ahí voy a dar respuesta y después Consuelo, si gustas. ¿Sí? Es complicado, no es fácil. Y a esa consulta de Marcela le voy a sumar estos tiempos limitados o esta tensión existente entre los tiempos que tiene el ministerio en que tenemos que desarrollar temas. Es muy complicado tener actividades siempre con estas características con las que estamos planteando. Yo incluso diría que no siempre se puede. Hay momentos en que en la sala vamos a tener que hacer ejercicios, en otros momentos tendrán que ser problemas. Y hay momentos cumbres que yo recomiendo. No tenemos todavía el resultado que sea, lo que voy a decir, que sea un hecho válido. Pueden ser muy buenos como elementos introductorios a un nuevo tema o pueden ser muy buenas este tipo de actividades como cierre para que nosotros valoremos el nivel de profundización. Es muy complicado que se den esos niveles y que lo pudiéramos extender en el tiempo precisamente más que por la situación y la cultura de los niños. Una de las cosas que nos complejiza mucho va a ser esta tensión entre el currículum, los tiempos escolares y estas pruebas a las que el profesor tiene que estar rindiendo, ¿no? Que tienen que ir preparándolos para alguna de estas pruebas de ingreso a la universidad. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si Consuelo quiera complementar algo. Sí, yo solo quiero complementar que cuando de pronto necesitamos desarrollar habilidades o rutinas más como de pensamiento, ¿cierto? Como diseños de clase, que van en contra de esta tendencia más tradicional, creo que es muy importante plantearse desde el principio de que tiene que ser un cambio a largo plazo y de que entonces tiene que ser algo que es súper situado, ¿cierto? Entonces, si un profesor de matemática quisiera explorar, ¿cierto? En crear habilidades, por ejemplo, para la validación propia de un argumento, o quisiera explorar en intentar trabajar con su curso el fortalecimiento de la argumentación y ir de a poco incorporando elementos de esta diseño de matemáticas más equitativo. Entonces, la idea es plantearse un proyecto a largo plazo y plantearse objetivos, por ejemplo, anuales, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir una vez a la semana, porque no puedo hacerlo todas las clases, porque hay un currículum extenso, etcétera, ¿cierto? Una vez a la semana o una vez cada 2 semanas voy a hacer una actividad que esté pensada solo para desarrollar este tipo de habilidad. Y tengo que saber que eso no va a dar frutos después de un mes, va a dar frutos recién después de un año. Entonces, uno como profesor, la idea es que piense en el proceso a largo plazo, porque en el fondo le estamos haciendo frente a 7, 8 años antes que nosotros. Entonces, nuestra forma de abordar este desafío, ¿cierto? Tiene que ser em, así, con cursos específicos, con evitando abandonar la convicción, ¿cierto? Una vez al mes, 2 veces al mes, hasta que ya podamos ser lo suficientemente hábiles y hacerlo una vez a la semana, porque no es sencillo diseñar actividades así de complejas, ¿cierto? Em, y de esa manera, los cursos en los que nosotros hacemos clases van aprendiendo también sobre cómo es esta nueva forma de trabajar en matemáticas. Sí, ese es mi aporte. Yo, particularmente en mi colegio, empezamos a trabajar harto con el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, que al principio fue súper complejo porque los estudiantes están acostumbrados a trabajar solos, pero después de un año ya no es tan complejo y se puede avanzar un poquito más. Entonces es muy importante mantener, cierto, ahí la convicción. Em, y voy a aprovechar de leer la pregunta de Jairo, que me parece súper interesante. Jairo dice, ¿los ejercicios rutinarios limitan las posibilidades de exploración y construcción del conocimiento matemático por parte de los estudiantes? Así que la dejo ahí por si alguien más del equipo quisiera responderla.
Yo igual tengo una idea, pero ya he hablado demasiado, así que les dejo ahí la pregunta planteada. Yo creo que no necesariamente van a limitar, porque recuerden que algo que no se nos tiene que olvidar, el que es una piedra angular para promover el aprendizaje es el profesor. Entonces, si hay un profesor que toma ejercicios, pero gestiona de manera que haga preguntas, que esos ejercicios vayan teniendo más robustez para que el estudiante se consulte otro tipo de elementos o aparezcan ciertas propiedades o ciertas construcciones matemáticas, puede que un ejercicio rutinario pueda proveer incluso ese tipo de ambiente. Pero aquí, un personaje principal para esa gestión siempre va a ser el profesor. Entonces, nosotros tenemos un papel primordial en cómo organizamos, gestionamos, preguntamos y podemos incluso aprovecharnos de problemas bastante rutinarios, de ejercicios. Voy a aprovechar ahí de aportar igual que yo igual creo que los ejercicios rutinarios son necesarios para fortalecer la práctica y la automatización en cierto grado. Como que cuando nosotros analizamos estos diseños, no estamos diciendo no podemos hacer ejercicios rutinarios como profesores de matemática porque no estamos desarrollando pensamiento. No es tan estricto. En el fondo, la idea es que nuestro diseño de clase no se reduzca todo el tiempo y 100% solo a ejercicios rutinarios, sino que sea balanceado. Oportunidades para pensar, oportunidades para argumentar, oportunidades para procesar, y más hacia el final, por lo general, se ocupan más estos procesos de eh, más rutinarios para que el estudiante de alguna manera vaya formalizando internamente lo que ya ha aprendido, pero es importante que existan las dos instancias, tanto como para pensar como para ejercitar. Súper, les damos las gracias solo para terminar como una especie de reflexión o de síntesis de lo que acabamos de tener en este taller importante que ustedes hicieron, básicamente dejarlo como una reflexión para nosotros como docentes, o una especie que nos vayamos pensando finalmente, invitarnos a nosotros como docentes a valorar los errores, a probar estrategias que quizás no siempre son convencionales, pero que finalmente destacan este pensamiento de los estudiantes. También una forma de, insisto, de invitación a que consideremos las distintas producciones de los estudiantes como fuentes, que interpretemos el aprendizaje, que también a nosotros nos sirva para tomar decisiones pedagógicas mucho más justas, mucho más situadas y también mucho más reflexivas. Entonces les damos las gracias por este taller que básicamente nos invita a comprender el diseño como una decisión didáctica, no simplemente como una práctica matemática puntual, sino que realmente como una decisión que permite promover la inclusión y la equidad en el aula. Entonces les agradecemos muchísimo. También les agradecemos muchísimo a todos los que participaron hoy. Tuvimos súper buena convocatoria, muchísima asistencia. Y nada, pues este fue el primer taller de este año, de esta ronda. Y la idea de estos talleres, de esto que hacemos, no es verlo simplemente como una capacitación o talleres aislados, sino que realmente ver que esto es aprendizaje colaborativo, es parte de mejorar nuestra propia práctica, mejorar nuestra reflexión como parte de lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día. Y qué mejor que hacerlo entre nosotros, esta red colaborativa que es Redfit, que es lo que siempre destacamos, que es una red de colaboración. Entonces, a partir de sus ideas, de sus propuestas, de lo que ustedes hicieron en la convocatoria, entonces, nada, acercar justamente este día a día y esta reflexión. Así que muchas gracias por la participación y los dejamos invitados también de paso para el próximo taller, que es el 10 de junio, ¿ya? Entonces ahí atentos a los correos, a las redes para que vean el próximo tema del próximo taller. Así que muchas gracias a todos, Elizabeth, Jaime, a todos los que participaron, a Consuelo. Así que muchas gracias por su presentación y a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias, hasta luego. Chao, que estés muy bien. Chao, que estés muy bien. Buen día, buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.